Bien, buen día. Eh, ¿Qué tal? Vamos a continuar con nuestro curso de lógica. En este caso vamos a trabajar lo que es el juicio, que viene del latín judicare. Eh, ya antes habíamos trabajado un poco con algunos conceptos importantes e interesantes que tienen que ver con la conceptualización y los antecedentes de lo que es la lógica. Hoy vamos a trabajar con este tema que lo vamos a a desarrollar con más precisión en unos bloques más adelante, pero que al final de cuentas tenemos que ir entendiendo poco a poco la conceptualización de cada uno de estos términos que tienen mucho que ver con la lógica. Y es que el juicio, eh, que decíamos que viene del latín judicare y que a su vez significa juzgar o hacer una crítica o una responsabilidad sobre el concepto, sobre lo que tenemos que ir atendiendo, pues bueno, el juicio va a entenderse como una forma de juzgar, por así decirlo. Sin embargo, para muchos casos, el caso del juicio tendrá mucho que ver con la operación de la mente. Veíamos en el caso de la sesión pasada o en un video anterior a la conceptualización de lo que era la idea, cómo la idea a partir de la mente se generaban ciertos momentos teóricos y de pensamiento, con lo que decía el filólogo Saussure, que en su caso decía que la idea venía de lo que tendría que ver con el referente y la imagen, ¿no? Y también les había dejado leer o visualizar un video también que hablaba acerca del dualismo platónico, donde Platón exactamente nos habla acerca de esto de el mundo de las ideas, y que a su vez el juicio va a estar dentro de esto, ¿no? Con respecto a los términos que maneja la lógica. Por eso decimos que el juicio es una operación de la mente que va a expresar un pensamiento completo. Cuando decimos un pensamiento completo es porque va a expresar una idea, ya no solamente o más bien ya no va a ser solamente una idea, sino más bien va a ser ya un pensamiento como tal, en el cual dicho pensamiento tendrá que tener ciertas características que en su afirmación va a tener una afirmación o es un juicio o un pensamiento que afirma o niega algo a partir de este por esta razón, aquí les anoto lo que van a ser ciertas características del juicio, que a su vez decimos que los juicios se articulan a su vez formando redes de redes de significado que muchas de las veces los generamos en nuestra vida cotidiana. Realmente todo lo que estudiamos lo realizamos en nuestra vida cotidiana. No lo vemos de una manera muy teórica, porque pues, prácticamente lo hacemos de una manera muy práctica, pero realmente siempre estamos articulando o formando redes de significado complejas y que tenemos que argumentarlo, ¿no? Siempre les hago el ejemplo de cuando queremos, cuando uno anda, buscando novio o novia, pues prácticamente ejercita, digamos, esa capacidad de argumentar y de fundamentar ciertos momentos. ¿Por qué? Porque al final de cuentas nosotros queremos generar juicios o ciertos pensamientos en otras personas, que podrían ser como de convencimiento, ¿no? La lógica, en su mayoría maneja estos, juicios o desarrollo de juicios en discursos políticos, en discursos, científicos, teóricos, filológicos, históricos, o sea, de cualquier tipo. Al final de cuentas se generan significados complejos y que se les llaman argumentos, ¿no? Que eso es lo que encontramos o que es el término más coloquial que nosotros podemos encontrarnos los argumentos en nuestra vida cotidiana, así les llamamos. Sin embargo, están capacitados o están incluidos los juicios dentro de para poder generar ciertos discursos mucho más coherentes y concretos, ¿no? Y por esa razón le decía que una de las características también de lo que va a ser el juicio es ser portador de verdad. Siempre la lógica a través de los juicios va a buscar la verdad de las cosas, ¿no?
que pueden ser a su vez verdaderos o falsos, pero al fin de cuentas tiene que ver con esta idea de la expresión del juicio. Por eso decíamos que estos son redes de significado que expresan significado complejo por medio de enunciados o, como lo vamos a ver más adelante, a través del sujeto, verbo y predicado. Es entonces cuando entendemos que los juicios son portadores de pensamiento muy completo, muy estructurado, porque van a estar capacitados para generar ese tipo de discursos. Por eso les decía que los encontramos comúnmente en nuestra vida cotidiana a raíz de lo que nosotros vivimos y a raíz de lo que nosotros entendemos. Eh, es importante entender que la división o partes del juicio están comprendidos bajo los esquemas, podríamos decirle gramaticales, si es que así lo queremos entender, este, que más adelante vamos a ver las disciplinas con las cuales se relaciona la lógica, pero una de ellas es la gramatical. Sin embargo, hay una gran diferencia entre la estructura gramatical o la sintaxis de un discurso en el cual pues prácticamente empleamos ciertos elementos discursivos, pero para el caso del juicio va a tener ciertos elementos que van a estar relacionados y bien comprometidos para generar ciertos argumentos. Entonces, decíamos que dentro de nuestro enunciado vamos a generar sujeto, verbo y predicado, de los cuales esta división de términos, vamos a entenderlos como la división o partes del juicio. Este juicio, a final de cuentas, se va a generar partiendo de esta idea, de de los términos en los cuales muchas de las veces los generamos con una conceptualización propia de los términos en los que nosotros podemos generar nuestro juicio. Y es que los juicios están comprendidos a partir de lo que es el concepto que designa la sustancia y que prácticamente va a ser la persona o lo que entendemos como la persona en la gramática y que puede ser animal o cosa. Y es de quien se va a afirmar o se va a negar algo, que por eso decíamos hace un rato con respecto a una de las características de del juicio, que es una afirmación o negación de algo. Bueno, pues del sujeto vamos a negar o vamos a afirmar ese algo. Y por otro lado, vamos a entender que el sujeto es prácticamente dentro de una oración, pues eso es, ¿no? En este caso tenemos el ejemplo del amor. Por otro lado, vamos a entender que la división o partes del juicio también se va a entender como el concepto que relaciona. Ese concepto que relaciona o afirmando o negando algo del sujeto que está relacionado con el predicado. Bueno, pues ese concepto que relaciona puede ser este, lo que tenemos aquí, que es el verbo, que en este caso está anotado como el término es. Y por último vamos a encontrarnos que el concepto que se refiere a lo que se afirma o se niega del sujeto será el predicado. Si se dan cuenta, prácticamente lo que vamos viendo es que son elementos gramaticales, pero para el caso del juicio y para el caso de la lógica, nos van a ayudar a estructurar un buen argumento, que tenga un buen contenido y que comience a desarrollar pensamientos. Y eso muchas veces lo vemos en algunos discursos. Entonces, si nosotros leemos entre líneas, prácticamente nos vamos a encontrar este tipo de juicios argumentativos dentro de nuestros textos o dentro de los discursos y que nos van a ayudar a fundamentar o a conceptualizar más a fondo lo que nosotros queremos decir y lo que queremos transmitir. Entonces, ya para terminar, decimos que un juicio es, vamos a decir que un juicio es un término o un concepto que difiere mucho de lo que va a ser una idea. Recordemos que la idea es parte de un referente y de un significado y un significante, mientras que el juicio es prácticamente un pensamiento muy completo que está desarrollado y está determinado para transmitirse este, con respecto a una contextualización, y que su estructura va a estar determinada por tres partes importantes que puede ser el sujeto, la cópula o el predicado. O más bien, esos son los tres elementos que están relacionados, ¿sí?, entre sí para generar un juicio.
¿sí? Entonces, esas son las tres partes importantes de lo que va a ser el juicio y que a su vez los vamos a estar utilizando y trabajando más adelante. Les decía, vamos a ver la clasificación de los juicios, la clasificación del contexto y también la clasificación del concepto, perdón, y la clasificación de la idea, pero ya de un momento mucho más fondo y detallado, ¿no? En esta parte introductoria es lo que podemos visualizar, comparte en específico a lo que va a ser el juicio. Y bueno, sería todo por el momento. No me despido, sino hasta pronto.